Bueno, buenos días a todos. Un placer estar en contacto con todos ustedes. Espero que estén muy bien en sus casas, resguardados, cuidándose. La verdad que esta situación extraña en la que estamos viviendo, desde el punto de vista de estas charlas, para mí tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que a través del sistema de webinar y a través de este sistema de LinkedIn Talks podemos llegar a mucha gente. La parte mala por ahí es la lejanía, que estamos hablando a través de una pantalla y sería mucho más lindo por ahí vernos en el auditorio del estudio, estrecharnos las manos, comentar, poder ver cómo está cada uno, y no con este sistema que, bueno, es un sistema virtual que, si bien parece que estamos alejados, nos mantiene cerca, o por lo menos trata de que Marval esté cerca de todos ustedes, y esta es la idea de organizar estas charlas que, como ustedes podrán ver, las venimos haciendo en forma recurrente y lo seguiremos haciendo en forma recurrente. Le quiero agradecer muchísimo al equipo de Marval por la preparación de esta charla y por la inversión de tiempo que lleva poder prepararla, poder armarla, así que muchas gracias a ellos. Y bueno, déjenme presentar el panel sobre el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tratar de conversar sobre el tema del control de precios durante la pandemia. Y para eso hoy tenemos algo distinto a lo que hemos venido haciendo en el pasado. Hoy tenemos un invitado externo, tenemos un amigo de la casa, un amigo de Marval, Fernando Marengo. Fernando es economista, es socio de Arriazo Macroanalistas y además es economista jefe, es básicamente quien maneja la consultora del prestigioso economista Arriazu. Y también nos acompaña Lorena Schiariti. Lorena es socia de Marval, es especialista en Derecho Administrativo y está abocada a este tema de control de precios. Para contarles en 2 minutos, yo voy a tratar de hablar un rato sobre los aspectos de control de precios vinculados con lo que son las cuestiones de lealtad comercial, las cuestiones de defensa de la competencia. Luego Lorena va a ver el aspecto más de derecho administrativo, centrado en lo que todos ustedes conocen y la conocieron nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que es la eterna ley de abastecimiento, que en breve va a ser más antigua que el viejo Código Civil. Y luego Fernando va a dar la mejor parte, la parte más divertida, que es el análisis económico del control de los precios. ¿Sirven los controles de precios? ¿Cuál es la experiencia de los controles de precios? ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? ¿Son permanentes? ¿Son transitorios? ¿Cuál es la consecuencia que tiene en la economía el control de precios? Con lo cual, habiéndoles hecho esta introducción, voy a empezar brevemente con mi presentación. Así luego le doy la palabra a Lorena. El objetivo de mi presentación es, digamos, mostrarles cómo juegan las normas desde que a principios de marzo el gobierno empezó a dictar obligaciones de precios máximos. Porque a través de distintas normas se introdujeron la ley de abastecimiento, se introdujo el decreto de lealtad comercial, se introdujo la ley de defensa de la competencia, hay decretos nacionales, hay decretos provinciales, hay decisiones de intendentes, hay un montón de normas que juegan a través de la imposición de precios máximos, o sea, la imposición de un control de precio, y por otro lado, ¿cómo hago para controlar que ese control de precio se realice en forma específica? Desde el punto de vista de defensa de la competencia, a nosotros nos gusta decir que durante 20 años nos pasamos negociando los mercados relevantes a nivel nacional, porque eran mercados que se tomaban a nivel de todo el país, y hoy raramente empezamos a ver no mercados provinciales o mercados, digamos, por ciudad, mercados locales, porque acá lo que importa es si el supermercado chino de acá a la vuelta mantiene y cumple con la obligación del precio máximo, porque si no lo hace, viene el intendente y le clausura la entidad. Así que déjenme empezar un poquito, voy a tratar de ir rápido. Son muy interesantes las presentaciones de Lorena y la presentación de Fernando, con lo cual quiero ir rápido para darles una introducción, comentarles todo esto y por último decirles que la razón por la que queremos ir rápido es porque queremos responder preguntas.
queremos que, si bien no estamos en vivo, si bien no nos estamos viendo, queremos que nos pregunten, queremos tratar de contestar, con lo cual nuestra idea es tratar en media hora de cubrir la presentación de cada uno de nosotros y después tratar de dejar media hora para que todos ustedes puedan preguntar, anímense, pregunten lo que quieren. Todas las preguntas de ustedes para nosotros son enriquecedoras, nos hacen pensar en aspectos que por ahí a nosotros no se nos ocurrieron, con lo cual la idea de esta charla no es solo exponer, sino también escuchar las preguntas y tratar de pensarlas y ojalá que las podamos responder. Van a ver que están nuestros nombres, están los mails, con lo cual a aquellas que no podamos responder, les prometemos un mail para poder, que si nos preguntan por mail, las vamos a tratar de responder rápidamente. Déjenme empezar por dónde empezó esta historia. Marzo ya parece lejísimo, pero la cuarentena empezó en marzo y esta historia empezó un poquito antes de la cuarentena. El 12 de marzo de 2020, si ustedes se acuerdan, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 260/2020 que facultó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Productivo a fijar precios máximos en algunos productos específicos, como eran el alcohol en gel, los barbijos y otros insumos críticos. Digamos, en consecuencia de eso, ese mismo día la Secretaría de Comercio Interior dictó la primera resolución vinculada con esta cuestión, que es la resolución 86/220, por la cual resolvió aplicar la ley de abastecimiento a los productores y comercializadores de alcohol en gel. La resolución ordena básicamente la retrocesión transitoria del precio del venta del alcohol al 15 de febrero de 2020. Acuérdense que hoy es 10 de junio, estamos hablando de 12 de marzo y la retrocesión de precios al 15 de febrero. Creo que el tema de las fechas es relevante, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, esta resolución, la 86, también obligó a la mantención de los precios de venta de alcohol en gel durante un periodo de 90 días corridos y esta obligación luego se prorrogó por la resolución 151 hasta el 9 de agosto de este año. De vuelta, 12 de marzo, 5 de marzo, agosto de este año. Por supuesto que esa resolución también tuvo la obligación de incrementar la producción del alcohol en gel y sus insumos hasta el máximo de la capacidad instalada. Este tema lo vamos a ver en un ratito. Y también, digamos, contuvo una obligación de informar en forma semanal los precios de estos productos. Además, los sujetos obligados por esta resolución tienen la obligación de mostrar los listados del precio de alcohol en gel. Esta resolución, esta obligación de mostrar los precios, vence hoy, 10 de junio, pero, digamos, como viene pasando en el pasado, lo más seguro es que se prorrogue durante el término de esta crisis sanitaria que todavía no está claro si estamos en el principio, en el final o si vamos a llegar al final. El 17 de abril de 2020, la Secretaría de Comercio dictó la resolución 114/2020, mediante la cual estableció que los agentes económicos que conforman la comercialización de termómetros corporales de contacto deben retrotraer el precio de venta de su producto al 6 de marzo. Acuérdense, 10 de junio, precio del 6 de marzo. También incluyó en esa obligación que los barbijos no quirúrgicos y o de capa, lo que nosotros conocemos con los tapabocas, que son los que usamos todos los días y vamos a usar por un largo tiempo, deben tener un precio máximo de 40 pesos por unidad. Y esta obligación de precio máximo no se puede aumentar hasta el 16 de julio. De vuelta, 5 de marzo, 16 de julio. Pero esto no queda ahí. El 20 de marzo, la Secretaría de Comercio publicó la resolución 100 del 2020 sobre precios máximos. Esta resolución, que tenía una vigencia inicial de 30 días corridos hasta el 20 de marzo, está prorrogada hasta el 30 de junio. Y aquí vuelvo al hecho que les quería plantear. Estamos hablando de precios de 6 de marzo, hoy es 10 de junio, los precios están prorrogados hasta el 30 de junio. Parecería que en la Argentina no hay inflación. Tema
que luego lo va a conversar un poco Fernando, y por eso yo lo quería introducir. ¿Cómo puede ser que tengamos la obligación de mantener un precio el 5 de marzo, estamos a 10 de junio, los precios se mantienen hasta el 30, y es claro que en la Argentina hay inflación? La viene informando el gobierno, está entre el 2% mensual, un poco menos. Marzo a julio son 3 meses, ¿no? ¿Qué pasó? 6% de diferencia. Veremos cuál es la opinión de Fernando sobre ese tema, pero realmente esto es algo que preocupa. ¿Qué es lo que dice la resolución 100? Lo primero es que, digamos, deben mantener el precio sobre productos críticos alimenticios, de limpieza y de higiene personal a los precios que se tenían el 6 de junio. Este listado, que originariamente incluía frutas y verduras, luego las mismas fueron removidas por la resolución 118 de 2020. Y acá viene el segundo punto que es súper relevante. Esta resolución obligó a las compañías de la cadena de producción, acuérdense, productos alimenticios, de limpieza y de higiene personal, a producir al máximo de su capacidad instalada. Hagamos un poco de historia. ¿Estaban produciendo las compañías al máximo de su capacidad instalada? ¿Era la situación económica argentina la más óptima para que las empresas pudieran producir al máximo y vender al máximo su producción? Yo creo que no. O sea, ¿cómo puede una norma obligar a cuestiones que en la realidad no pasaban? La Argentina vivía una crisis económica y las empresas no estaban produciendo al máximo de su capacidad instalada. Esto es otra cuestión que nos llamó la atención porque por una ley de un día para el otro tenés que producir lo más que puedas. Y las consecuencias económicas de eso son un problema tuyo. La ley no las cubre. Con lo cual, este es un punto muy importante para tener en cuenta. ¿Quiénes son los sujetos obligados a cumplir con la resolución 100? Bueno, todos los miembros de la cadena de venta, los almacenes, los mercados, los autoservicios, supermercados, hipermercados mayoristas, hipermercados minoristas, todos los que tienen obligación de informar los precios al CEPA son los alcanzados por la resolución 100. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se emitió una resolución parecida, que es el decreto provincial 177/220, que básicamente replicó en varios aspectos la resolución sobre precios máximos, y lo interesante es que expresamente obliga no solo a quienes tienen el deber de informar al CEPA, sino también a las personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y el final de cada uno de sus productos. Es decir, la obligación de mantener los precios al 6 de marzo no solo rige respecto de fabricantes de tapas de empanada, galletitas dulces o pastas, por ejemplo, sino que también alcanza al molino que se encarga de la molienda, al fraccionador de harina y a todos los distribuidores e intermediarios de la cadena de producción. La resolución, básicamente, esta resolución vence el 10 de junio, pero nosotros creemos que esto, digamos, se va a extender como viene pasando. Acuérdense que la cuarentena se extendía cada 15 días, ahora se extendió cada 21 días, y cada vez que hay una extensión, viene obviamente la extensión de los plazos de manutención. Y acá quiero introducir otra cuestión. ¿Cuál es la normativa que se aplica a estas resoluciones de precios máximos? Bueno, la resolución 100 y las demás resoluciones mencionan el decreto de lealtad comercial y la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es un tema que lo va a tocar Lorena. ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? ¿Por qué vamos a pensar que la ley de abastecimiento es más vieja que el Código Civil? Tiene como 40 años, es una ley de los años 70. Ahora ningún gobierno la quiso derogar. Nadie la derogó. Pasaron los años, la seguimos teniendo, la seguimos sufriendo, y hoy es una herramienta que se está utilizando en forma conjunta con la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial para aplicar para aplicar y controlar este sistema de precios máximos que estamos viviendo durante la pandemia. Como consecuencia de todas estas resoluciones, vinieron las inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior y de la AFIP para controlar los precios máximos. Según datos que publicó la Secretaría de Comercio Interior, hasta el 25 de mayo se realizaron más de 13.000 inspecciones y 150 clausuras preventivas a nivel nacional
por incumplimiento de las resoluciones sobre precios máximos. Y en este caso, ¿quiénes hicieron las inspecciones? La AFIP, la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Medio Ambiente de las provincias y los municipios. Quiero avanzar. Paralelamente a todo esto, el gobierno dicta el decreto 351, que tiene una doble convocatoria a los intendentes de todo el país y a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar distintas actividades. A los intendentes de los municipios los autoriza a realizar actividades de fiscalización y control, aunque por supuesto el juzgamiento por la ley de abastecimiento queda dentro del ámbito de la Secretaría de Comercio Interior. Y a los gobernadores de la provincia y al jefe de gobierno los faculta a requerir toda la información relativa al giro comercial de la empresa, requerir información sobre los precios de venta, exigir presentación o exhibición de todo tipo de libros o documentos comerciales, secuestrar documentos comerciales y sancionar las infracciones que se comentan en sus provincias y que no afecten a otras jurisdicciones. Dichas infracciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos de cada provincia. O sea, este decreto lo que hace es, digamos, incorporar o darle más funciones a los intendentes y a los gobernadores para que todos, junto con el gobierno nacional, puedan controlar el cumplimiento del sistema de precios máximos. Y todo esto se conjuga con la pata de la Ley de Defensa de la Competencia. Porque, ¿qué es lo que pasa en forma conjunta con todo esto? La Secretaría de Comercio Interior obliga a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a abrir investigaciones de mercado para analizar la posible comisión de conductas anticompetitivas a través del incumplimiento de la obligación de tener precios máximos. En este momento sabemos que hay 3 investigaciones de mercados abiertas. Hay una en el sector de la carne, que se dispuso por la resolución 103 del 2020, el 30 de marzo. Hay una que fue publicada en la página web de la Secretaría de Comercio contra las compañías productoras de oxígeno líquido. Específicamente hay una compañía, pero sabemos que se están investigando, digamos, el mercado en general. Y también nos han informado que se estaría por abrir una investigación de mercado en el sector del azúcar. Es importante que les diga, las investigaciones de mercado no apuntan ni acusan a nadie. Es una facultad que tiene la Comisión de Defensa de la Competencia para analizar el mercado y ver si alguno de sus jugadores cometió alguna conducta anticompetitiva. Ahora, ¿para qué es la investigación de mercado? ¿Para ver si se cometió una conducta anticompetitiva o para pedir información de las empresas para ver si están cumpliendo o no el sistema de precios máximos? Son cosas distintas que no tienen nada que ver. Una cosa es ver el mercado y ver las conductas anticompetitivas y la otra es pedir información de cada empresa. Ahí se abren un montón de variables, como por ejemplo la confidencialidad que tiene la autoridad vis a vis los distintos competidores. Estas son preguntas que nos vamos a tener que responder. Lo último que les quiero decir, porque no quiero demorar las otras 2 presentaciones, es que las multas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia son altísimas. Puede llegar a 8.100 millones de pesos y las multas previstas en el decreto de lealtad comercial también son muy altas. El máximo de la multa prevista, tanto en una ley como en la otra, están previstas en unidades móviles que actualizadas dan la suma de 406 millones de pesos. Con lo cual, como les estoy diciendo, estamos en un sistema de precios máximos donde se conjugan muchas normas de distintos aspectos y vamos a ver cómo termina esta película. Me quedo con que hoy es 10 de junio, todo esto empezó con precios al 6 de marzo y vamos a ver cuándo termina todo esto. Con esto dicho, le paso la palabra a Lorena, así sigue con las cuestiones más de derecho administrativo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva forma que tenemos de comunicarnos con todos los amigos de Marvalo Ferrell y Mayral. La verdad es que para nosotros es un placer poder tener el medio y seguir un poco en contacto, intercambiando ideas, debatiendo los temas que nos preocupan a todos. Siguiendo con lo que comentaba Miguel, desde el ámbito de la aplicación de estas diversas normas de defensa de la competencia, comercial, abastecimiento,
que es algo recurrente, ¿no? Que cuando en un sector o en la economía en general hay un problema de abastecimiento, de precios o de demanda de productos críticos, se recurren estas tres normas al mismo tiempo, cuando en realidad, si vamos a ponernos a pensar, mientras que la ley de la alta comercial y la ley de abastecimiento son normas que están pensadas para evitar las distorsiones de mercado o corregir las distorsiones del mercado, aplican simultáneamente la ley de abastecimiento, que en sí misma es una distorsión de mercado. La ley de abastecimiento, y lo vamos a tratar de ver ahora, es como que va en contra a lo que es las reglas propias de la interacción natural entre la oferta y la demanda en un mercado capitalista. En ese punto es importante repasar algunas cuestiones que hacen a la estructura de la ley de abastecimiento, porque hoy estamos muy focalizados en la resolución 100, que es como la norma que la viene a traer a tierra en este contexto particular, pero lo cierto es que la ley de abastecimiento es una ley permanente, que no rige solo en situaciones de emergencia, y que tiene disposiciones que están vigentes todo el tiempo y que configuran infracciones per se, tipifican infracciones per se dentro de lo que son las actitudes o intercambios típicos de un mercado competitivo o desregulado. Por ejemplo, la ley de abastecimiento es algo que siempre nos olvidamos, sanciona o prevé que es una conducta sancionable elevar precios injustificadamente de modo tal de obtener ganancias abusivas. Ahora, ¿qué es ganancias abusivas en un mercado capitalista, ¿no? En un mercado desregulado, en actividades que no hay una razón como un monopolio natural o cuestiones que justifiquen fijación de tarifas? La verdad es que es bastante contraintuitivo que sea una infracción la elevación de precios injustificados a la obtención de ganancias abusivas cuando no hay un parámetro para establecer esas infracciones. Después también acaparar mercaderías más allá de lo que se considera necesario. Y bueno, ¿qué se considera necesario? Digamos, ¿cuál es el parámetro para interpretar estas normas? Reducir la producción o negar la venta, digamos, también es una limitación al derecho de las partes a elegir con quién contratar, qué transacciones realizar y qué transacciones no realizar. Bueno, estas normas están previstas en términos, digamos, yo se las estoy resumiendo, pero en términos vagos en la ley de abastecimiento y rigen siempre, no es solamente ahora. Lo que ahora ha habido, como la ley de abastecimiento también prevé potestades reglamentarias, esas prohibiciones o esas restricciones se han bajado en una norma particular, que es esta resolución 100 que nos comentaba antes Miguel. Ahora bien, volviendo a la estructura de la ley de abastecimiento, lo cierto es que para que la autoridad de aplicación de la ley de abastecimiento, que es la Secretaría de Comercio Interior, pueda dictar normas particulares como ha sido la resolución 100, se tiene que haber configurado previamente una infracción. Digamos, no es una facultad delegada que puede ejercer discrecionalmente y en cualquier momento el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Comercio Interior, si ve una infracción a estas disposiciones, recién ahí puede emitir una norma regulatoria en estas materias, por ejemplo, en materia de precios. En el único supuesto en que la ley de abastecimiento le da per se la potestad de dictar una regulación es en caso de desabastecimiento y mientras dure el desabastecimiento, pero solo puede regir en la obligación de producir o en la obligación de seguir proveyendo bienes al mercado. Pero esa es la única regulación que puede ejercer per se la Secretaría de Comercio Interior sin un procedimiento infraccional previo. La resolución 100 supuestamente se dictó porque hubo aumentos, y lo mismo con la resolución que se dictó, la resolución 86, que se dictó con relación al alcohol en gel, porque supuestamente se verificaron incrementos injustificados en el mercado. Pero lo cierto es que no hubo un procedimiento en el que se haya verificado concretamente una conducta distorsiva del mercado, se haya
celebrado un procedimiento, se haya ofrecido y como consecuencia de eso se haya verificado una infracción y se haya sancionado a una compañía. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que más allá de las objeciones que per se nos puede plantear la ley de abastecimiento, un defecto en cómo se la ha aplicado en el caso particular. Y este tema no es menor que lamentablemente estamos en las primeras ejercicios o primeras muestras de aplicación de la ley de abastecimiento después de su reforma en el 2014. Entonces también tenemos bastante falta de certeza respecto a cómo lo van a aplicar los tribunales. La ley de abastecimiento en su versión actual está vigente recién desde 2014, pero en sus versiones anteriores hace años que está vigente y lo cierto es que los tribunales nunca han declarado inconstitucional. Aún después de la reforma de la Constitución del 94, que establece que cuando una norma delega potestades legislativas a otra autoridad, en una autoridad del Poder Ejecutivo, tiene que tener determinados parámetros en la legislación, en la delegación. Digamos, la delegación tiene que ser permitida por un plazo determinado, acotado con bases legislativas y en determinadas materias. Bueno, ninguno de esos requisitos se verifican en la ley de abastecimiento. Entonces ahí la verdad es que habría bastantes argumentos para que haya una declaración de inconstitucionalidad, pero lamentablemente en muy pocas oportunidades se ha cuestionado más que nada, y nosotros en nuestra experiencia hemos tenido lamentablemente que participar en muchos de estos procedimientos en los que se aplicó el abastecimiento y sistemáticamente hemos tenido buenos resultados, pero hemos tenido buenos resultados más por defectos en la aplicación de la ley de abastecimiento que la ley de abastecimiento en sí misma. Ningún juez ha tenido, la valentía de dictar una sentencia judicial clara que la ley de abastecimiento, que es una norma que tiene una clara delegación legislativa, que se inmiscuye, le da potestades a la Secretaría de Comercio para dictar resoluciones en materias que solamente podría legislar el Congreso de la Nación. Ningún juez, lamentablemente, ha declarado la inconstitucionalidad de esta norma y en sí estas regulaciones han sido avaladas sistemáticamente por la justicia. Eso, y ahí es cuando nos queremos meter un poco en la cuestión práctica de, bueno, las compañías que están sujetas a la resolución 100 y a al decreto 177 de la provincia de Buenos Aires. Lo que queremos, el consejo que le podemos dar es, bueno, ser muy prolijos en juntar la documentación, en preconstituir los casos, digamos, documentar cuál es el nivel de producción en el que estaba la compañía antes del dictado de estas resoluciones, digamos, al 6 de marzo, y cuál es el nivel de producción en el que está actualmente, cuáles eran los precios que estaban vigentes, cómo se están aplicando los descuentos, si se venían aplicando descuentos, cómo se continúa con esas políticas, digamos, y cuando la de Comercio Interior o ahora las provincias o los municipios hacen estas inspecciones, tener aun cuando los plazos son bastante cortos para hacer los descargos, tener la prolijidad y tomarse el trabajo de ofrecer en sede administrativa toda la prueba. Porque, digamos, el no plantearlo en sede administrativa puede constituir un impedimento para después plantearlo en sede judicial, que es en el ámbito en el que probablemente haya más chances de que si hubo una aplicación, si la norma es inconstitucional, existen más posibilidades de que este tipo de argumentos tengan algún tipo de acogida en los tribunales o al menos que se reduzcan las sanciones o se decreten nulos los procedimientos si se violaron los requisitos procedimentales que establecen estas normas. En este punto, nuestra experiencia siempre que en muchos casos hemos ganado y compañías que han sido verdaderamente perseguidas por la aplicación, con la aplicación de la ley de abastecimiento,
terminado sin sanciones o con sanciones mucho menores a las que se les habían impuesto originariamente, justamente por esta metodicidad en redactar prueba, documentación y ofrecerla cuando se presentan los descargos en sede administrativa. Un tema importante también para tener en cuenta, porque habitualmente siempre se pensó en la ley de abastecimiento como una ley de aplicación a las grandes compañías, a las grandes empresas. Bueno, hay que tener en cuenta que es un aspecto que ha quedado un poco disimulado entre toda la legislación y toda esta normativa de decretos de necesidad de urgencia y resoluciones, que las pymes que tradicionalmente están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de abastecimiento están ahora incluidas en la ley de abastecimiento. Por eso es que se está tratando de descentralizar las facultades de contralor del cumplimiento de las normas de abastecimiento en las autoridades provinciales y en las autoridades municipales. Por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, no han habido sanciones, por lo menos por parte de la Secretaría de Comercio Interior, no han habido múltiples sanciones por incumplimiento a la resolución. Sí han habido muchos procedimientos. Muchas veces la Secretaría pide caudales impresionantes de documentación, llegar a pedir toda la documentación anterior al 6 de, la facturación anterior al 6 de marzo, las listas de precios, las listas de precios y la facturación de una fecha posterior para controlar si se mantuvieron precios o no. Bueno, esa información, que pueden ser cataratas de documentación, lo cierto es que la Secretaría de Comercio Interior la está revisando. Como consecuencia de ese tipo de pedidos de información se han iniciado sumarios posteriormente. Y un tema que también es importante para tener en cuenta es que una de las formas en que los sujetos que reciben una infracción o un sumario por incumplimiento a la resolución 100 o al decreto 177 se pueden desligar de responsabilidad es alegando caso fortuito o fuerza mayor o alegando un incremento de precios en su cadena de producción. Eso está claramente establecido en la resolución, en el decreto 177 de la provincia de Buenos Aires, pero también es válido y podría ser dado en el ámbito de la resolución 100. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que nuestro propio cliente o nuestro propio proveedor puede ser quien termine iniciando un sumario o iniciando una denuncia ante la Secretaría de Interior o ante las autoridades municipales o provinciales por incumplimiento a la resolución 100. Otro punto que es importante tener en cuenta es también que estas resoluciones, la resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior y el decreto provincial, también establecen una obligación no solamente de mantener los precios, no solamente de mantener la producción al máximo de la capacidad instalada, sino también de asegurar el transporte y la provisión, que muchas compañías lo tienen tercerizado. Entonces, se impone así una carga también para las compañías que hacen la venta al consumidor o que estaban ya obligados a informar al CEPA o que están en la cadena de producción de estos productos que están incluidos en la lista de la resolución 100, también de asegurarse que sus distribuidores estén cumpliendo con sus obligaciones y estén haciendo llegar los productos a los puntos de venta y que esos mismos distribuidores no sean quienes puedan llegar a estar desviando la mercadería a otras zonas, que también es un incumplimiento a la ley de abastecimiento, o acaparando producto, o aumentando precios más allá de las listas de precios que usualmente se comunican a distribuidores. Así que bueno, como consejo práctico, no recomendamos tomar posiciones muy agresivas. La verdad es que ha sido bastante activa, por lo menos en iniciar sumarios. La Secretaría de Comercio Interior, las autoridades municipales y provinciales, no hemos visto tantas
sanciones impuestas, pero no descartamos que pueda ocurrir. Así que lo que consideramos como el consejo más importante para transmitir es tener en cuenta la importancia de producir prueba, ofrecerla y recolectarla, ir armando un caso, pensar que el día de mañana puede llegar un lector pidiendo facturas, pidiendo listas de precios, tener ya esa documentación armada. Y a su vez, bueno, tener en cuenta que también hay argumentos de fondo muy importantes vinculados con cómo se hacen los procedimientos, cómo se dictaron estas resoluciones, si realmente había potestades en las autoridades que dictaron estas normas para emitir estas disposiciones y plantear todas esas defensas en sede administrativa. No son tan buenas las posibilidades, obviamente, de que esas defensas tengan éxito en sede administrativa, pero en sede judicial muchas veces se han logrado grandes éxitos, incluso, como les decía, en situaciones de real hostigamiento, a través de esa metodicidad en el cumplimiento de las formalidades de estas normas. Y ahora le paso a Fernando Labra, que nos cuente su análisis desde lo económico. Muchas gracias, Lorena y Miguel. En primer lugar, gracias a Marvalo Farrell y Mayral por la invitación. La verdad que creo que se debería dar en muchos ámbitos donde básicamente se hace el tratamiento de leyes. Definitivamente habrá que ver el análisis económico de cada una de estas leyes para ver la sustentabilidad de la misma y cuáles serían los costos en distintos sectores de la actividad, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que plantear, o la primera pregunta que me surge a mí, es ¿por qué se fijan precios máximos? Y la respuesta creo que es bastante obvia. ¿Qué es lo que se busca? Limitar incrementos desmedidos de precio, o por lo menos que para la autoridad de aplicación son injustificados de precio. Entonces, la segunda pregunta es si hay algunas situaciones puntuales en las cuales la fijación de precios, ya sea máximo como mínimo, resulten justificables. Y yo creo que hay tres ejemplos, por lo menos, que justificarían la sanción de un precio, ya sea de nuevo máximo o mínimo. El primero es en el caso de monopolios naturales, todo lo que es servicios públicos, donde dada esta característica que tienen de ser un monopolio neutral y ser imposible la competencia entre distintas empresas, es un mercado que se regula, donde el Estado lo que determina es una tasa de rentabilidad para la empresa prestadora de servicios, y en base a eso se van fijando el precio, la tarifa del servicio público. Un segundo caso, que sería un caso de un precio mínimo y que está actualmente vigente, es el caso del barril criollo en el caso del petróleo. Y uno podría justificar la existencia de un precio mínimo. Yo creo que sí, básicamente pensando en que la situación de pandemia a nivel mundial generó una caída en el precio del petróleo extraordinaria y que eso genera serios riesgos para el sector productor de hidrocarburos en Argentina y que es esperable que ese precio en algún momento vuelva a niveles superiores a los actuales. Entonces, ¿qué busca la existencia de este barril criollo? Garantizar la sustentabilidad de las empresas de corto plazo, con la idea de que en algún momento, en el mediano plazo, este precio, el precio internacional estará por arriba de los costos de producción, con lo cual ese sector, si bien de corto plazo es, tiene costo de producción superior al precio internacional, de mediano plazo debería volver a ser rentable. Puntualmente en este caso, creo que se debería de alguna forma armar un fondo de estabilización como tiene Colombia, que básicamente cuando el precio está por debajo del precio internacional, básicamente son los consumidores los que subsidiamos a las empresas productoras de hidrocarburos. Ahora cuando el precio esté por arriba, por lo menos durante algún periodo, las empresas productoras de hidrocarburos deberían garantizar seguir con este precio del barril criollo hasta tanto se devuelva la subvención que recibieron durante el periodo anterior. Un tercer ejemplo que me viene a la mente, donde uno podría justificar la existencia de un precio, en este caso máximo, podría ser cuando se implementa un programa serio que busca reducir la tasa de inflación de un país. Y cuando uno quiere reducir la tasa de inflación de un país, necesariamente
uno de los condimentos es la desindexación de esa economía. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito de alguna forma fijar precios para llevar adelante una serie de medidas económicas para frenar la inercia inflacionaria. Porque si yo no logro frenar esa inercia inflacionaria, aunque tome medidas económicas en la dirección correcta, me va a resultar muy difícil bajar la tasa de inflación. Entonces creo que acá hay 3 casos puntuales donde uno podría de alguna forma justificar la existencia ya sea de precios máximos o mínimos. Ahora, lo que no podemos perder de vista nunca, más allá de que sea si es justificable o no la fijación de precios, es cuáles son los impactos de esta medida, digamos, cuáles son las consecuencias de esta decisión que se está tomando. Y creo que acá, si vamos al caso de los precios máximos, que es lo que nos convoca hoy día, lo que no podemos perder de vista es básicamente que el incremento de precios es un mecanismo de ajuste de una situación en la cual la demanda está superando la oferta. Hay una demanda insatisfecha. Entonces, a ver, si yo tengo mucha gente queriendo demandar un producto y tengo poca oferta de ese producto, el juego de oferta y demanda, ¿qué es lo que me hace? Bueno, que el mecanismo de ajuste justamente sea el incremento de precios. Ahora, cuando, digamos, este es el mecanismo de ajuste natural que tiene. ¿Por qué es el mecanismo de ajuste natural? Porque el incremento de precio tiene 2 consecuencias. Por un lado, me genera que el sector productor, cuando ve que sube el precio del bien que produce, aumenta su tasa de rentabilidad, y cuando aumenta su tasa de rentabilidad, ¿qué quiere hacer el sector productor? Incrementar la producción de ese bien. Entonces, por un lado, el incremento de precios es el mecanismo de ajuste que me hace que naturalmente aumente la oferta de bienes en el mercado. Lo segundo que me hace un mecanismo, digamos, el incremento de precios es el impacto sobre la demanda. Cuando el precio sube, este precio se vuelve relativamente más caro, que quiere decir, estamos suponiendo que un precio sube respecto a una canasta de bienes, digamos que lo hace relativamente más caro. ¿Qué va a hacer la gente en la medida que ese precio suba? Y bueno, la demanda va a ser más racional. ¿Qué va a buscar la demanda? Iba a buscar racionalizar el consumo de ese bien. Entonces, una demanda más racional va a hacer que el nivel de demanda sea un poco más bajo, al mismo tiempo la suba en la rentabilidad o la tasa de retorno va a hacer que aumente la oferta, y esto va a provocar que el incremento de precios me lleve a un equilibrio entre oferta y demanda y ese mercado termine equilibrándose. Ahora, cuando yo fijo un precio máximo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy justamente impidiendo que ocurra este mecanismo de ajuste. No estoy dejando que funcionen libremente la oferta y la demanda. Entonces, esto me genera, a ver, ¿cuál es el impacto que me genera? Claramente, de nuevo, como yo no estoy dejando esto que aumente la oferta y que la demanda se racionalice, el impacto que tengo cuando fijo un precio máximo, y como planteaba Miguel en la primera presentación, ¿qué es lo que ocurre? En una economía como Argentina, yo tengo un nivel de precio de todos los productos que va creciendo y tengo uno fijado, entonces día a día ese precio se va volviendo relativamente más barato. Entonces cuando se me vuelve relativamente más barato, ¿qué es lo que hago? Incluso tengo incentivos a incrementar la demanda. Entonces tengo una demanda creciente de un bien que, como no estoy generándole el incentivo al sector productor para que aumente la oferta, no estoy incrementando la producción. Entonces, no solamente genera un desequilibrio, sino que ese desequilibrio va siendo creciente a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre en ese mercado en el cual yo fijé un precio máximo? Entonces, no lo estoy dejando ajustar, no lo estoy dejando ajustar por el libre juego de oferta y la demanda. Pero definitivamente ese mercado de alguna forma va a terminar ajustando. Y yo diría que hay 3 mecanismos de ajuste en este mercado en el cual para evitar de alguna forma un incremento desmedido, buscar un precio que el ente regulador cree justo para el consumidor, va a haber 3 mecanismos de ajuste. ¿Y cuáles son los 3 mecanismos de ajuste? Un primer mecanismo de ajuste es que el Estado quiera garantizar la provisión de ese bien, entonces está dispuesto a reconocer el mayor precio dado el nivel de demanda, entonces el mecanismo de ajuste sería vía subsidio.
¿qué hace el Estado? El Estado le reconoce al productor el mayor costo, la mayor demanda que hay y que esa mayor demanda debería ser a un mayor precio. Entonces, ¿qué hace? La diferencia entre el precio máximo y el precio al cual está dispuesto a demandar los individuos, como el Estado no quiere que lo pague el consumidor, se hace cargo el Estado. Entonces, en esta situación, la primera forma de ajuste sería un subsidio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que tiene un subsidio? La consecuencia que tiene un subsidio es que hay un Estado que se hace cargo de la diferencia entre el precio máximo y el precio de mercado de ese bien. Entonces esto incrementa el gasto público. Ese incremento del gasto público, en el caso de Argentina, generalmente lo que hace es profundiza una situación de desequilibrio fiscal, genera más déficit fiscal. Ese mayor déficit fiscal hay dos formas de financiarlo. Una es vía endeudamiento o la otra vía emisión monetaria. Si yo financio ese mayor déficit vía endeudamiento, en algún momento el que tenga que pagar, la generación que le ocurra, le toque pagar esa deuda, va a ser la que está pagando, digamos, esta distorsión que estoy haciendo vía el subsidio. La segunda alternativa es la emisión monetaria, donde la emisión monetaria, de nuevo, si yo tengo un déficit fiscal que lo monetizo y no hay demanda para todos esos pesos que estoy monetizando, el mecanismo de ajuste va a ser inflacionario. Y un tercer mecanismo de ajuste que tendría este desequilibrio provocado por los subsidios, al cual lamentablemente Argentina vuelve de manera asidua, sería, bueno, ok, coloco deuda y a la deuda esa después no la pago o hago una reestructuración, un default de deuda. Entonces, en ese caso, el mecanismo de ajuste sería contra los acreedores, los tenedores de los bonos. Entonces, de nuevo, este sería el primer mecanismo de ajuste. ¿Cuál sería el segundo mecanismo de ajuste? Si el gobierno no decide hacerse cargo de la diferencia entre el precio que sería de equilibrio en libre mercado y el precio máximo fijado por la autoridad de aplicación. La segunda forma de mecanismo es la aparición de mercados informales. ¿Qué es mercado informal? El sector productor no está dispuesto a abastecer la demanda a ese precio máximo, pero sí está dispuesto a abastecerla al precio del libre mercado. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Mercados informales, mercados negros, donde uno consigue el producto, pero no al precio fijado por el gobierno, sino al precio de equilibrio de mercado. Entonces, empiezan a originar mercados informales, mercados negros, donde el abastecimiento de ese producto está garantizado, pero no al precio máximo, sino al precio, yo diría, que incluso mayor que el precio de equilibrio, porque operar en la informalidad tiene una serie de riesgos que lo que hace es generar sobrecostos, con lo cual todavía el precio sería mayor al precio de equilibrio. Y el tercer mecanismo, que básicamente en línea con lo que planteaba Lorena en la presentación anterior, es el desabastecimiento. Digamos, si yo soy muy eficiente, de alguna forma, muy estricto en el control de los precios y me aseguro que todos los comercios efectivamente cumplan el precio máximo, bueno, seguramente el sector productor no estará dispuesto a producir los niveles demandados a ese precio por la economía. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de ajuste? El mecanismo de ajuste va a ser el desabastecimiento, que si bien el precio máximo se va a cumplir cuando la sociedad quiera demandar toda la cantidad de bienes a ese precio máximo, no haya un nivel de producción suficiente, entonces el mecanismo de ajuste necesario va a ser el desabastecimiento. Lamentablemente, Argentina es un país rico en historias de cómo fracasan esta fijación de precios máximos. Y creo que tenemos ejemplos de corto plazo y ejemplos de largo plazo, digamos, de la historia larga de Argentina. Uno podría mostrar como ejemplo, el primero, lo que ocurrió en el mercado energético. Entre 2011 y 2015 se fijó un precio máximo a las tarifas básicamente energéticas, las tarifas de servicios públicos, porque ¿qué es lo que se buscaba? Que el consumidor tenga acceso a un precio justo, a una tarifa razonable para la demanda de electricidad y gas fundamentalmente. ¿Y cuál fue el impacto económico? El impacto económico fue que Argentina, de ser un país exportador de energía por 6.000 millones de dólares, pasó a ser un país deficitario
en 8.000 millones de dólares en la balanza comercial energética. A ver, para que tengamos una idea, estamos hablando de un deterioro en la balanza comercial de casi 14.000 millones de dólares, cuando hoy tenemos un banco central que tiene poco más de 40.000 millones de dólares de reservas brutas. Que estamos hablando de casi un 30% de las reservas del Banco Central fue el equivalente al deterioro en esa balanza comercial. Y no solamente eso, sino que otra parte se financiaba con un subsidio estatal, que lo que generó es que el gasto público en subsidio sea equivalente a 5 puntos del producto. O sea, para tener una idea, en el año 2014-2015, si no hubiese habido subsidios energéticos, el fisco casi que no hubiese tenido déficit fiscal, para tener una idea de las magnitudes que generan esta fijación de precios máximos. Un segundo ejemplo de Argentina de corto plazo también fue la fijación de precios máximos en el mercado cárnico, esto de asegurar la provisión en la mesa de los argentinos. Y si bien suena muy lindo y a todos nos gusta, creo que hay que tener claro cuál es la sustentabilidad de esas medidas. De nuevo, para tener un ejemplo, Argentina, a partir de la implementación de estos precios máximos en el mercado cárnico, bajó un 40% las exportaciones de carne, y al momento de que se sacó la desregulación, se volvió a multiplicar por 3 el nivel de exportaciones. Y no solamente eso, sino que si vemos qué pasó con el mercado, digamos, con la cantidad de cabezas de ganado, el sector ganadero, ¿qué hizo? Básicamente se liquidó los stocks, se comió las cabezas de ganado, y en vez de seguir generando carne vía la reproducción ganadera, ¿qué es lo que hizo? Decidió cambiar su producción a otro, destinar su tierra a productos alternativos, como puede ser básicamente la producción de soja. Y después viene la queja por toda la sojización que enfrenta Argentina. Bueno, claramente son consecuencias de estas decisiones que se toman desde el punto de vista legal, pero no tener en cuenta el impacto económico. Un tercer ejemplo, y creo que claramente más angustiante, y son ejemplos de desabastecimiento, fue Argentina entre el año 73 y el año 75, donde básicamente desaparecieron los productos, no existieron, que es algo parecido a lo que está pasando en la historia reciente de Venezuela, donde uno ve lo fuerte de desabastecimiento, donde esos desabastecimientos son consecuencia justamente de esta fijación de precios máximos, de creer que se puede garantizar el precio máximo y al mismo tiempo el abastecimiento del producto. Uno puede fijar el precio o la cantidad y el mercado me va a decidir cuál es el nivel de equilibrio, ya sea de las cantidades o del precio, la otra variable que yo esté fijando. No se puede fijar de manera permanente precios y cantidad. Otro ejemplo importante en Argentina es entre el año 47 y 55, cómo esto llevó a fracasos de las cosechas agropecuarias y la existencia, creo que fue lo más significativo en aquel momento, del pan de mijo, que Argentina, siendo el granero del mundo, se quedó sin trigo. ¿Y qué tuvo que hacer? Empezar a producir un pan negro en base a mijo porque no teníamos trigo. Finalmente, para terminar, dado que fracasan siempre de manera ineludible la fijación de precios máximos, ¿cómo se trata de resolver la fijación de precios máximos? Y una genialidad, pongo una ley de abastecimiento. Entonces, si no me cumplen, digamos, no me dan lo que yo necesito a este precio máximo, la obligo al sector productor a que me abastezca vía una ley de abastecimiento. Yo diría que la ley de abastecimiento es casi, entre comillas, digamos, necesaria para poder cumplir el precio de máximo, porque si no, no consigo el abastecimiento. Ahora, ¿qué es lo que me genera necesariamente esta fijación de abastecimiento? A ver, lo que busca es impedir el desabastecimiento, pero de nuevo, es tratar de obligarlo al sector productor a que de alguna forma produzca pérdida, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces, finalmente, digamos, este es el colapso del sistema de precio máximo y la ley de abastecimiento, es la desaparición directamente de empresas, con lo cual nos quedamos sin producción directamente. Para finalizar, ¿qué creo que es la ley de abastecimiento? Creo que es parte
de un pensamiento mágico que tenemos dentro de Argentina, donde creemos que con una ley podemos de alguna forma derogar la ley de la gravedad. Y si bien cuando yo salto siento que de alguna forma estoy violando la ley de la gravedad, la mala noticia es que siempre termino cayendo al piso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Lore. Súper claras sus presentaciones, súper interesante. A vos, Fer, muchas gracias por venir, porque nos parecía muy importante no solo ver la cara de la ley en sí y de lo que está pasando con las normas, sino también pensar en cuáles son las consecuencias económicas de esas normas. Así que muchas gracias por tu presentación. Vamos a ir a algunas preguntas que tenemos un montón. La verdad que nos hemos excedido un poco en las presentaciones, así que vamos a tratar de responder algunas. Una primera pregunta que tengo acá, que hizo nuestra gran amiga Melissa Dota, que hoy está en Pernod Ricard. Ella dice, hola, muy bueno, como siempre, muchas gracias, Meli. Y nos consulta si se sabe si los proveedores están cumpliendo con el deber de información impuesto por la provincia de Buenos Aires y si se podrían imponer sanciones por el mero incumplimiento formal si los precios se mantuvieron al 6 de marzo. Lore, ¿querés responder la pregunta? Sí. Inicialmente, la verdad es como que pasó bastante desapercibida esta obligación de informar semanalmente los precios, que a su vez sumar una carga administrativa innecesaria, digamos, como digamos, el peso que ya tiene por sí el control de precios, encima costos transaccionales, digamos, el costo de acreditar que cumplo en un contexto de pandemia en el que nadie puede salir. Inicialmente los productores no estaban cumpliendo, tengo noticias de que Copal presentó una nota a la Secretaría de Comercio pidiendo que, digamos, si todas las provincias iban a sacar normas como el decreto 177 de la provincia de Buenos Aires, era imposible cumplir para las empresas que venden sus productos en todo el país, pero sé que con el tiempo luego empezaron algunas compañías a cumplir. No estoy segura de que todas o de que sea un control masivo. Sé que no es parejo el cumplimiento y si es posible que se pongan sanciones por incumplimiento de la obligación de informar, sí, podría ocurrir. Dentro de la ley de abastecimiento, bueno, la sanción, la multa mínima son 500 pesos, no es mucha plata, pero se podrían imponer sanciones porque lo prevé específicamente el artículo 4 de la ley de abastecimiento, ¿no? Así que sí, podría ocurrir, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Fer, acá hay una pregunta para vos que la hace nuestro amigo Ricardo Inglés de Sousa desde San Pablo. Pregunta básicamente si tenés algún tipo de idea. ¿Cuál es la duración que puede tener este sistema de control de precios, imposición de precios máximos? ¿Hasta cuánto puede durar para que no empiece a ser afectado por la inflación y por el desabastecimiento? O sea, si lo han pensado, estamos hablando, digamos, extendiendo la pregunta, estamos hablando de algo que hoy ya dura hasta agosto, o sea, las normas están pensadas hasta agosto. Ahora, en la realidad, ¿qué puede pasar ahí, digamos, no? Yo creo que la pregunta es pertinente, muy buena. Lo primero que creo que hay que resaltar, y fue medio la idea de la charla esta, es que estamos en una situación extraordinaria. La pandemia es una situación absolutamente extraordinaria donde la economía está enfrentando a nivel mundial un colapso, yo diría que casi nunca visto, por ahí comparable con la crisis del 30, digamos, pero que no lo vimos, ninguno de nosotros lo vivió personalmente, y creo que en una situación extraordinaria algunas medidas extraordinarias se pueden de alguna forma justificar, pero creo que hay algo clave acá y que está en la pregunta, que es la duración de esa situación extraordinaria. ¿Cuánto es extraordinario? Creo que acá la gran duda, más allá de cómo lo maneje cada mercado y a medida que uno va estirando la política esta de precios máximos, el deterioro se va profundizando, fundamentalmente por el lado de la producción y rentabilidad de empresas.
Creo que acá lo que hay que tener claro, o por lo menos la duda que genera Argentina, es si esta situación extraordinaria se vuelve una situación permanente. Yo creo que esa es la gran incertidumbre que genera Argentina. Y creo que esa incertidumbre que genera Argentina no es casual, sino es resultado de nuestra historia. Creo que Argentina lo que lo condena es la historia. Entonces, que esto ocurrió en diversas oportunidades y que si uno se va a la historia reciente, digamos, de 2011, 2015 fundamentalmente, se buscó solucionar, entre comillas, muchos de estos problemas debido a la fijación de precios máximos. Entonces, a ver, una es la pregunta, bueno, se acaba con la situación extraordinaria, ¿cuánto tiempo creemos que puede existir esta situación extraordinaria en Argentina? Y definitivamente, a medida que esto se va alargando, va deteriorando todo. Yo creo que si es algo de corto plazo, un par de meses, y que después volvemos al libre mercado y dejamos que todo regule vía oferta y demanda, no debería haber mayores problemas. Ahora, si esto es una política permanente, vamos a ir viendo las consecuencias seguramente en todos los mercados. Que se busque garantizar la oferta, va a estar garantizado que no lo vamos a conseguir a los productos, ¿no? Muchas gracias, Fer. Hay una pregunta de Santiago Castillo. Dice, a modo de consulta, me interesaría conocer herramientas para el trato con proveedores y el aumento de materias primas asociadas al dólar, ya que aumentan los costos de producción, pero no se puede incrementar el precio de venta. ¿Qué medidas se puede tomar respecto a proveedores que especulan con este tema? Yo voy a tomar una parte de esta pregunta, después Lore la va a extender. Esta es una gran pregunta y esto no los están consultando en forma constante, porque muchos de los insumos para la producción de productos esenciales son insumos importados a valor dólar, con lo cual ahí, digamos, los precios del dólar, las limitaciones cambiarias que hay, están afectando justamente el precio de los productos esenciales. No hay una respuesta mágica a esto es un gran problema que se está planteando. Nosotros hemos hablado con la Secretaría de Comercio Interior sobre este tema. Ellos están interesados en conocer, piden información y están intentando mediar. Yo creo que este es el quid de la cuestión de formar precios máximos sobre productos locales donde no tuvieron en cuenta el aspecto importado y el aspecto del costo importado que hay sobre ese producto. Ahora, no hay ninguna norma que los proteja y más allá de hablar con la Secretaría de Comercio Interior, ellos son abiertos, escuchan, piden información. No se puede hacer en este momento, digamos. Lore, vos tenés una idea adicional, no sé si querés comentarla. Sí, el artículo 2 infine de la ley de abastecimiento habla de que las personas las compañías que estén especialmente afectadas por las medidas pueden pedir la revisión de las medidas ante la Secretaría de Comercio Interior. Digamos, ahora, esto como siempre es un arma de doble filo. Es más, la norma dice que si una vez presentada ese pedido de revisión ante la Secretaría, si la Secretaría no se pronuncia, se tiene sin efecto la medida. Yo nunca lo vi aplicar en la práctica este artículo. Vi que la Secretaría ni siquiera se dé por aludida de la existencia de este artículo. He visto algunas presentaciones que se hicieron al amparo de este artículo, pero la verdad es que nadie después se animó a considerar que la medida había sido derogada. Y un tema que tienes cada vez que uno va a hablar con las autoridades es que pone el foco, ¿no?, en la compañía. Entonces, si yo el día de mañana trato de buscar o estoy pensando en buscar alguna medida, lanzando un nuevo producto, haciendo alguna vía que me oxigene para poder tener un ingreso adicional y cubrir el perjuicio que me está causando esta medida, me pongo a la Secretaría de Comercio Interior a vigilarme, digamos. Ya la Secretaría de Comercio Interior tiene como una alerta que le di yo misma y sabe que probablemente voy a poder llegar a tomar algún tipo de medida para contrarrestar el perjuicio que me está causando la norma. Pero hay un montón de compañías que lo están haciendo. Sé de compañías que mandan todas las semanas
un mail a la Secretaría de Comercio Interior diciéndole esta medida, esta semana yo perdí esta cantidad de plata, esta semana me aumentó tal cosa y tal otra. Por ahora, sin ninguna respuesta, tampoco con medidas de, digamos, represalias de ningún tipo, pero bueno, la verdad es que eso sirve al menos para preconstituir prueba por si el día de mañana hay alguna acción o algún tipo de sumario, poder defenderse diciendo, bueno, yo avisé que no daba más con estas medidas, que estas medidas me estaban causando un perjuicio. Agrego, Lore. Sí, Fer, por favor, vos que te querés. Un comentario a la pregunta, esto de los proveedores que digamos, que venden productos importados, creo que es un muy buen ejemplo de precio máximo. ¿Y por qué? Lo que le está pasando al importador, básicamente, es que no sabe cuál va a ser su costo de reposición. ¿Por qué? Porque hay un tipo de cambio oficial, pero hay otro tipo de cambio, el control con liquidación o como le queramos llamar, el implícito en las operaciones de compra-venta de títulos, que de alguna forma genera expectativa de cuánto va a ser el tipo de cambio futuro. Entonces, el proveedor dice, yo tengo que fijar precios de alguna forma a cuál sea mi expectativa, la cual fue, digamos, todavía profundizado esto a partir de la resolución que sacó el Banco Central, la 70-30, de limitar de alguna forma el acceso al MULC de los importadores. Pero pensemos por qué hay dos tipos de cambio. Y que haya dos tipos de cambio es justamente el resultado de la fijación de un precio máximo. Tenemos un Banco Central que dispone un precio al cual vende divisas. Ahora, ¿qué debería hacer? Abastecer toda la demanda de dólares necesaria a ese precio máximo, pero como no tiene tantas reservas, ¿qué hace? Por un lado, me fija el precio máximo y por otro lado, limita el abastecimiento. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, que aparezca un mercado, digamos, yo diría alternativo, como él contó con liquidación, a un precio distinto. Yo quiero conseguir dólares, bueno, ahí tengo otro mercado donde consigo dólares, pero no al precio máximo fijado por el Banco Central, sino al que él dispone el mercado, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta de Matías Méndez, que nos agradece por las exposiciones, muchas gracias por el comentario, y pregunta, ¿los productos alcanzados por la fijación son los que están en la lista de referencia, 2.300 productos, o los rubros mencionados en la resolución 109? Lore, ¿querés comentarlo? Sí, yo creo que se debe estar refiriendo a la resolución 100. ¿Hay algún tipo de confusión respecto a la resolución 100? Porque la resolución 100 se refiere a determinados productos que ya se informaban en el CEPA y a su vez establece la obligación de establecer una lista de precios máximos para un organismo también dependiente de la Secretaría de Comercio Interior. Esa lista de precios máximos es la lista que se publica y es la lista con la que todos los consumidores pueden contrastar los precios que pagan, porque los precios que se informan al CEPA o que informaban al CEPA todas las compañías no son precios públicos, esa información no se publicaba, lo que se le daba al CEPA. Entonces, lo que hizo este organismo o lo que ordenó la Secretaría de Comercio Interior que se hiciera es establecer una lista de determinados productos en la que promediaron de alguna forma los precios que se venían informando en el CEPA y con eso es que el consumidor puede gastar cuánto está pagando con el bien y cuál es el precio máximo de referencia. Acá hay una pregunta que, más que una pregunta, es un comentario, pero creo que es interesante tratar de atacarlo, que la hace Diego Fabián Sileo, y él comenta, y apareció Venezuela como comparador. Y creo que es importante que nos frenemos un minuto ahí. Ninguno de nosotros tres está hablando peyorativamente de la comparación entre un país y el otro, sino que estamos tratando de mostrar que son sistemas que están atacando el problema de la misma manera, digamos. Después estará en cada uno de ustedes saber si es correcto, incorrecto, si es bueno o es malo, pero usamos a Venezuela porque es un sistema jurídico que está tratando de atacar la inflación, que está tratando de atacar la fijación de precios mínimos, que está tratando de atacar su situación económica a través de el uso de la normativa legal y por eso lo usamos como comparador.
Después está en cada uno de nosotros opinar sobre si es bueno o malo, es lindo y feo, pero la comparación va desde ese punto de vista. No sé, Fer, si vos querés hacer algún comentario, digamos, creo que es importante que lo mencionemos. A ver, absolutamente de acuerdo. A ver, yo lo que digo es que uno puede tomar las decisiones que quiera, lo que no se puede evitar son las consecuencias. Y acá claramente es un ejemplo de eso. Digamos, uno puede argumentar y hasta puede estar de acuerdo porque es conveniente la fijación de un precio máximo. A ver, en Argentina ocurrió muchas veces cuando hay grandes saltos inflacionarios, la fijación de retención a las exportaciones. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el impacto en inflación doméstica de ese salto inflacionario. Y a ver, y uno podría estar más o menos de acuerdo con tomar esa medida por el impacto que puede tener en la gente de menos recursos, en pobreza, en la situación social. De nuevo, creo que es absolutamente discutible. Lo que es indiscutible es cuáles son los resultados de la política que uno toma. Inevitablemente, cada vez que se quiere intervenir en el mercado de alguna forma justificada o no, fijando un precio máximo, esa fijación de precio lo que me hace, me genera una distorsión entre el nivel de oferta y el nivel de demanda. Entonces, si yo no dejo que funcione eso, lo que ocurre es que vuelvo a tener una demanda insatisfecha, pero no dejo subir el precio. Entonces, si no sube el precio, eso ajusto. O expando fiscalmente vía un subsidio y nos hacemos cargo como sociedad todos de esa diferencial de precios, o no hay abastecimiento para ese precio en la cantidad demandada. Entonces, de nuevo, se redobla la apuesta y lo que se dice es, no, yo quiero la cantidad necesaria a este precio que yo creo que es el justo. Entonces, ¿qué hago? Saco una nueva ley. Y creo que, y esto es una opinión mía personal, de nuevo, creo que es un pensamiento mágico donde creo que puedo vetar la ley de la gravedad con una ley que sale del Congreso. Y es inevitable el resultado. De nuevo, la ley de oferta y demanda termina funcionando como la ley de la gravedad y es inviolable. De corto plazo la puedo evitar, pero el resultado es inevitable. Muy bueno. Bueno, yo, si les parece, tomamos la última pregunta, porque ya estamos excedidos en el tiempo que habíamos calculado para esta presentación. Nos consultan sobre la actividad de los intendentes y los gobernadores, y si tenemos conocimiento o hemos participado en o expedientes o infracciones o actas labradas por intendentes o gobernadores de acuerdo a las funciones delegadas a través del decreto 351. Lore, no sé si querés hacer algún comentario. Sí, yo tuve oportunidad de participar en un caso, se trataba de autoridades provinciales que habían visto afectado el suministro en una localidad por medidas, en un municipio, por medidas dictadas por un municipio vecino, que hacía, digamos, que los camiones que pasaban por ese municipio tenían que estar en cuarentena 15 días, entonces claramente, digamos, era antieconómico la distribución en ese momento, entonces lo que se organizó fue que se dejaban los productos, digamos, en el límite del municipio y de ahí se hacía como una distribución interna. Digamos, eso claramente la organización, imagino que llevó unos días, y ese ínterin se inició un sumario. Todavía no sabemos cómo se va a resolver, pero realmente era una situación en la que se veía que la compañía había hecho todo lo posible para poder acercar sus productos a esa localidad. Lo que pasa que eran las mismas autoridades municipales las que habían creado la barrera para poder suministrar. Yo creo que eso va a quedar sin sanción y que se van a enterar, porque es más, uno comparaba cuánto se vendió en esta localidad antes y después de la pandemia y se había vendido lo mismo. Lo que había generado fue, bueno, algún cortocircuito de 2 o 3 días en la llegada habitual de los productos, pero, digamos, era por causas ajenas a la compañía. Pero ya no sabemos el resultado.
A mí, por mi lado, me tocó actuar en 2 inspecciones que realizaron intendentes en el interior del país, no en el Gran Buenos Aires, sino en el interior del país, en donde constataron el incumplimiento al listado de precios máximos, y lo que hicieron fue girársela a la Secretaría de Comercio Interior para que la Secretaría, digamos, inicie el procedimiento administrativo y, digamos, determine si hubo un incumplimiento o no con la resolución de precios máximos. Pero eso fue lo máximo que hemos visto hasta ahora. Y como yo dije en mi presentación, la Secretaría de Comercio Interior ya dijo que al 25 de mayo había realizado 13.000 inspecciones y había labrado una cantidad muy grande de actas. Tenemos una última pregunta que me gustaría tomarla y con eso ya damos final. La realiza Yamila Rivero. Recién ustedes mencionaron productos esenciales al listado de productos al que remite la norma, y ella pregunte si eso incluye o no productos no esenciales. Y otra consulta, los productos del anexo que quedan alcanzados por el control de precios, ¿tienen códigos en el margen a que se remiten? ¿Es algún tipo de clasificación del producto o no afecta la descripción escrita del producto? No sé, Lore, si querés... Sí, si quieren, es verdad que nosotros estamos hablando de productos esenciales y ahí hay un doble juego, ¿no? Dentro que es la resolución 100, los productos alcanzados son los que están en el anexo 1 de la resolución 100. Eso es así. Ahora, ¿por qué hablamos de productos y ahí qué se califica como esencial o no esencial? La verdad pasó por el criterio de la autoridad. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay productos que aun cuando no estén en la lista de la resolución 100, en el anexo de la resolución 100, pueden llegar a quedar alcanzados por la ley de abastecimiento, que habla de productos y servicios vinculados con necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, con lo cual el universo productos es muy amplio y es muy a criterio de la administración cuando se incluye o no en los alcances de la ley de abastecimiento. Respecto a la resolución 100, es los productos alcanzados por su anexo. No tengo presente el código que figura al margen y la verdad que no sé a qué remiten, pero sí hay una reglamentación de la resolución 100 que establece hasta qué nivel de detalle alcanzan los productos, digamos, alcanzados. Porque una de las formas, digamos, para eludir la restricción es crear nuevos productos, reemplazar productos existentes con nuevos productos, mientras el criterio general es que cuando se lanza un nuevo producto, si mantiene las mismas características esenciales del producto anterior y el mismo RNE, creo que es la definición que se le da a cada producto, sigue alcanzado por la resolución. Cuando se saca un producto esencialmente nuevo, bien distinto a los productos que estaban alcanzados en la resolución, ahí sí puede llegar a haber alguna posibilidad de que no aplique la resolución. Pero si mantienen las mismas características esenciales, va a seguir alcanzado por la resolución. Bueno, estimados, muchas gracias a todos por haber participado de este evento. Lorena, Fernando, muchas gracias por sus palabras. Fernando, muchas gracias por acceder a esta invitación. Un lujo contar con vos en esta presentación. Y bueno, para todos los asistentes, están los mails abajo de cada uno de nuestros nombres y felices de que nos escriban, de responder y de poder seguir esta conversación entre amigos como venimos haciendo en las distintas presentaciones que hacemos a través de este formato. Muchas gracias a todos y un placer estar en contacto con todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.